Profesor Eder Bereche del Águila, buenos días. El día de hoy tocaremos un tema muy importante que es las orientaciones con los padres de familia en las instituciones educativas de jornada escolar completa. Para que esto sea posible, tenemos a cargo un grupo conformado por Eide Arián González, Rosana Ramírez Luna, John Guamán y mi persona, Elba Antonieta Ruiz Sánchez. Las entrevistas con los padres de familia se da siempre a responsabilidad de un tutor, ya que se encarga de brindar información a la mamá, al papá o a cualquier apoderado. De aparte, recopilar información sobre el contexto en el que se encuentran los estudiantes. Además, tiene requisitos que son: las entrevistas se da siempre en horarios del docente. Las entrevistas se darán 2 veces al año o cuando la situación lo requiere. Las entrevistas no programadas se llevará a cargo de un tutor, de un profesor, del director o de la situación de los estudiantes y de la familia. Para que la entrevista sea posible, se da en 3 periodos: antes, durante y después. Antes de la entrevista, los profesores tienen que recordar que los estudiantes o los padres tendrán una mentalidad de nerviosismo. Bien, continuando con la exposición, los siguientes puntos a tomar en cuenta son los siguientes. Considerar que los padres o apoderados tuvieron que organizar su tiempo para asistir a la reunión. Se deberá cubrir las expectativas, ya que eso nos asegura la fiabilidad y la continuidad, de tal manera que consideren que la entrevista no es una pérdida de tiempo. También debemos considerar las expectativas y los temores de los estudiantes, ya que ellos siempre están al tanto de toda la información que vayamos a dar. Ahora, para lograr que la entrevista con la familia sea de manera eficaz, debemos preparar la entrevista. En primer lugar, debemos definir los objetivos, saber cuál es la finalidad o cuál es el propósito de la reunión. El siguiente punto es preparar el ambiente, evitando que la persona entrevistada esté incómoda. El lugar debe ser acogedor. Debemos invitar a la familia de manera creativa, ya sea a través de tarjetas, agenda escolar, una llamada telefónica o correos electrónicos. Debemos usar materiales. Debemos utilizar los materiales necesarios, ya sean fichas o material de escritorio. Debemos organizar bien el tiempo o el horario, que el horario no se cruce con las actividades o otras reuniones de los estudiantes. Finalmente, debemos realizar preguntas, las cuales deben ser bien estructuradas. En la entrevista deberá desarrollarse 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio debemos considerar lo siguiente: debemos brindar un recibimiento amable y cálido y respetar en todo momento al entrevistado. Debemos adoptar una posición corporal que demuestre un mensaje de bienvenida y comprensión, evitando cruzarse los brazos, tocarse la nariz, tocarse la cara, etc. Bien, continuando con la explicación, en el primer momento de la entrevista también es necesario considerar lo siguiente: que informemos el motivo, el propósito de la entrevista, garantizando que lo tratado será confidencial. Si el padre de familia empieza la entrevista, inicia la conversación, nosotros debemos escucharlo sin emitir juicio alguno. Lo que nosotros debemos hacer es escuchar que el padre de familia hable. Si en caso nosotros empezamos la entrevista, debemos empezar a contar tal como son los hechos, sin emitir juicio alguno, sin agregar ni quitar nada. Simplemente debemos contar o hablar tal como ha sucedido. También debemos considerar
postergar la entrevista si en caso el padre, la madre o el apoderado muestra una actitud mala, un comportamiento inadecuado. En esos casos es necesario postergar la entrevista, ya que tal vez el padre de familia nos empieza a agredir verbalmente o físicamente. De repente se sale de control y en esos casos no muestra una reflexión acerca de lo tratado. Y entonces en esos casos es necesario postergar la entrevista. Ahora, eso es en cuanto al inicio. Ahora, durante el desarrollo de la entrevista es importante considerar lo siguiente: centrarnos específicamente en el tema, sin estar hablando otros temas que no tienen nada que ver con el propósito de la entrevista. También es importante hacer uso del lenguaje verbal y gestual, reforzando la comunicación, ¿no? De tal manera que el padre de familia nos comprenda mejor. También en este momento es importante promover en el padre de familia o en el entrevistado el análisis y la reflexión, de tal manera que eso implique un cambio en el padre de familia. También es importante brindar información y aclarar hechos comunicados por medio de los estudiantes, ¿no? Para facilitar el proceso. Es necesario aclarar en ese momento algunas dudas que se tienen. También es importante promover que el entrevistado se apropie de su problema, interiorice su problema, si en caso existiera. Y en esa circunstancia, pues el entrevistado tome la responsabilidad o analice la responsabilidad que tiene sobre ese problema. Y finalmente, evaluar de manera conjunta, ¿no? El padre, la madre, el apoderado, acerca de las alternativas de solución, de las posibles alternativas de solución acerca de estas determinadas situaciones, acerca de estos determinados problemas, donde permita pues tomar ciertas decisiones, ciertos compromisos, tanto el tutor como el padre de familia, a favor del estudiante. El cierre. Es en este momento la parte final de la entrevista que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo preguntar a la familia cómo se siente después de haber elaborado el tema tratado, hacer algunos síntesis o recordatorios de los contenidos abordados. También deberíamos puntualizar los compromisos adquiridos por la familia. También hacer una pequeña evaluación acerca de la convivencia de la entrevista, todo lo que se haya tratado durante el tema. Como parte última, después de la entrevista, también se debe tener en cuenta algunos aspectos. Esto es cuando se finaliza la entrevista en la familia. Es necesario tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que registrar los principales aspectos de la entrevista. Esto es necesario para poder tener un recordatorio cuáles han sido los principales aspectos que hemos tenido en cuenta durante la entrevista en la familia. También registrar o realizar una autoevaluación del proceso de entrevista. En este proceso de evaluación vamos a conocer o vamos a tener que preguntarnos qué aspectos han sido favorecidos a la entrevista. También vamos a tener que conocer o investigar qué dificultades han tenido al desarrollar esta entrevista. También nos ayudará a cómo nosotros o cómo va a beneficiar al estudiante. Esta evaluación nos va a dar a conocer diferentes aspectos o dudas que tenemos. Estas actividades participativas son promovidas por el comité de tutoría y el equipo directivo.
Es importante porque tiene la finalidad de fortalecer el vínculo de la familia, la escuela e involucrar a las familias en diversas actividades de la institución educativa. Y también que se concretan partiendo de la articulación y coordinación con las organizaciones de padres que existen dentro de la institución educativa y se realizan por dos niveles, institucional y de aula. Muchas gracias.